Buenas tardes a todos. Buenas Mi tardes. nombre es Macarena y pertenezco a la Fraternidad del Santo Nombre. Estamos aquí hoy reunidos. Marco, que es el impulsor, vamos a decir, de la Lectio, de los grupos de Lectio que tenemos en marcha. Y también está con nosotros Rosa, Angélica y Rónic, que son facilitadores de algunos de los grupos que están trabajando con la lección. Vamos a comenzar a revisar, a ver un poco pues, cómo nos ha ido durante estas semanas y cómo podemos, pues, a lo mejor introducir algunas novedades o introducir alguna cosa, algún aspecto más que podamos poner en marcha. Por centrarnos un poco y por ponernos en contexto, quiero recordar una cita de Mateo 4:4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Creo que esta cita pues resume totalmente por qué estamos trabajando y por qué estamos con la Lectio, por qué hemos empezado en el Santo Nombre con la Lectio. Unos con más experiencia y otros, como es mi caso, pues con ninguna. Esta cita nos trae, y el vídeo inicial que hizo Marcos, si os acordáis, y si no lo habéis visto, vedlo porque verdaderamente explica muy bien todo, nos trae una propuesta de diálogo personal con Dios a cada uno de nosotros. Esta cita también nos lleva a que se nos irá revelando la palabra. A veces tenemos miedo de que no sabemos suficiente, de que no estamos formados, pero no se trata solamente de eso, se trata de ese diálogo personal en el que se nos revelará la palabra si escuchamos con el corazón. Un escuchar atento con el corazón. Ahí es a donde nos encaminamos. Esta tarde vamos a hacer pues como tres grandes bloques. El primero va a ser pues, cómo nació esta propuesta de Lectio para el Santo Nombre. El segundo, cómo nos está yendo y qué cosas podríamos mejorar, qué opiniones hemos recogido de las personas que están participando. Y luego la tercera, orientada ya al futuro, pues cómo sería una Lectio comunitaria, cómo podríamos hacerlo. Entonces, pues sin más, comenzamos ya con esta primera parte sobre cómo nació esta propuesta. Rónic, cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar entonces hablando un poco sobre cómo nace esta propuesta, pero antes es importante como ir a la raíz, ¿no? Porque algunos que van a ver este vídeo, supongo que tendrán la curiosidad de saber un poco más cómo nació esto, y es importante que hablemos un poco de lo que significa Lectio Divina y cómo nace esto, para que Marco nos introduzca un poco otra vez a lo que significa realmente la Lectio Divina para aquellos que no lo saben. Pues, como bien decía Maca, viene bien explicar uno de los vídeos que hemos colgado ya en el blog, ¿vale? Pero principalmente yo creo que la Lectio nace porque nos falta Jesús, no tenemos la suerte de estar viviendo con Jesús, ¿no? Y es la única manera que tenemos de conocerlo a través del Evangelio o también conocerlo a través del Nuevo Testamento. La Lectio, ellos tenían presente a Jesús allí todos los días, ¿no? Los discípulos pasaban con él mucho tiempo, pero nosotros no tenemos esa posibilidad. Entonces, históricamente, lo que ha intentado el hombre en estos 2000 años es en aprender, en memorizar la lectura, ¿no? En que la lectura se nos haga presente, de igual forma que si hubiésemos tenido la suerte de convivir con Jesús, se nos quedaría todas las vivencias grabadas en nuestro corazón.
Y para ello, pues en estos 2000 años ha ido evolucionando, ¿no? Principalmente y a grandes rasgos, el método lo que intenta es repetir un pasaje para que se afiance. Y hemos tenido la suerte de estar en estos tiempos porque siempre ha estado muy ligada a los monasterios, ¿no? A los monasterios donde estaba todo el saber. ¿Qué hizo que la Lectio pasara a nosotros? Pues que la Biblia se pudiera publicar. Antes era bastante complejo y caro comprar una Biblia, y al poderla difundirla, ¿vale? Con la invención de la imprenta, se ha popularizado bastante y hemos podido acceder a ella. Entonces, lo principal que debemos de saber de la Lectio, que ha pasado por muchos años, por muchas facetas, y que tiene varias variaciones. Pero lo principal son los cuatro pasos que siempre hemos hablado y que es de los que nosotros hemos implantado, y quizá la novedad, no, seguramente que en algún monasterio ya se daba, lo que hacemos es el último paso, nosotros intentamos calladamente y con el nombre de Jesús encarnar esa palabra en nosotros, intentar que el diálogo, junto con la presencia que intentamos buscar con el mantra, con el santo nombre de Jesús, esa presencia también sea diálogo con nosotros a través de la palabra. Pero bueno, como decía Maca, está todo explicado en el vídeo que cuelga tanto del blog, y creo que entiendo también del canal de YouTube del Santo Nombre. Entonces, como ya hay un vídeo explicativo, lo que pasa es que yo no lo he visto anteriormente, pero ya que hay un vídeo explicativo, sería bueno, como un poco aterrizando más a la realidad, ¿qué efecto ha tenido en nuestra vida esta práctica? Porque supongo que, como ya lo hemos hecho todo, es un método eficaz, que hemos visto que ha tenido sus frutos, pero de forma personal, ¿qué efecto ha tenido en nuestra vida? Lo podemos hacer participativo, el que quiera dar su experiencia, pues lo podemos. No sé el resto, pero yo me denomino un cristiano viejo, que vengo de años de tradición, ¿no? Está en la parroquia, he ido muchas veces a la Eucaristía y resonaba en mí la palabra, pero también resonaba en mí eso que en muchos libros que hemos accedido, seguramente vosotros, que hablaba de Jesús como maestro, pero yo no lo tenía por maestro, ¿no? Intentaba leer, había como, igual que está el llamado al silencio, yo tenía también el llamado al silencio y a escuchar la palabra de Jesús, pero no se daba, no había conexión. Y ha sido a raíz de esto cuando he empezado a interiorizar, porque con el libro de Juan Leal accedes desde un nivel muy bajo, muy básico, y empecé a interiorizar y he empezado como si empezara a conocer a Jesús de nuevas, ¿no? Que todo lo que había escuchado antes lo tenía memorizado, pero no de la manera que ahora, ¿no? Ahora es un conocer más personal y más cercano, ¿no? Y hace que eso haya hecho que vaya creciendo y que verdaderamente, si creemos que Jesús es el camino, debemos de conocerlo. Debemos de conocerlo y saber lo que nos dice para nosotros. Así que en mi caso ha sido eso, no sé el resto de, no sé, Angélica, Rosa, no sé lo que a ellas les ha podido traer hacia la lección. Y Bueno, en pues... mi caso, perdón, Rosa. Adelante, Angélica. No, por favor. Bueno, yo es que puedo decir poquillo porque acabo de empezar, la verdad. Estoy iniciándome en esto y bueno, lo que tengo es muchas ganas de aprender. Tengo bastante entusiasmo en ello, pero la práctica, pues de momento ahí está. Y no puedo decir mucho más. Me imagino y espero que dentro de un tiempo pues os pueda comunicar más cosas sobre lo que ha significado esto. Angélica tiene mucha más experiencia que yo en todo esto, así que ahora os cuenta ella mejor.
No, creo que quizá por años, pero no tanto por experiencia, porque eso es tan de cada día y tan vital, tan de cualidad, ¿no? Del corazón, que cada uno puede tener una experiencia en un minuto, en un segundo. Eh, Resulta ser que yo consultaba con una monja de clausura que me inició a la lección divina, tal como Marco les explicó, porque es una tradición muy tradicional, ¿no? Valga la redundancia. Y esta monja, yo les preguntaba y le llevaba todas mis luchas, mis combates mentales, que en ese momento yo no conocía el Santo Nombre, el blog, que nos da tantos elementos de fenomenología y de los padres de la Iglesia. Y yo le preguntaba cómo combatir porque yo encontraba en mí eso que decía, no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Entonces, esta monja, muy sabia, ya entrada en años, me decía, tienes que tapizarte en la cabeza con la palabra de Dios, porque enseguida, cuando vienen los pensamientos de todo orden, la misma palabra de Dios que es viva va a venir en tu auxilio. Y eso lo pude experimentar eh, a medida, no cuando comencé, sino a medida de leer y leer y leer. Hice el Evangelio entero, lo hice de distintas maneras, escribir y bueno, leer y leer y leer hasta que la palabra vino en mi auxilio. Y en el momento de cuando vienen pensamientos de todo índole, ¿no? Ya sea de combativos o de divagaciones, enseguida viene a mi recuerdo o trato de traer el recuerdo de una palabra. Y viene y me ayuda, o sea, la palabra ahí constato que la palabra es viva. Eso uno. Y dos, que cuando leo un pasaje y vuelvo a releerlo otra vez, me dice de cosas diferentes, como si nunca lo hubiera leído y como que vienen en mi auxilio para esta situación, como si hubiera estado escrito para mí en este minuto. Y eso a mí me hace mucho bien, me sirve como un bastón para apoyarme en las luchas del camino. Pues yo en lo personal, a mí la lectio ha venido siendo en mi vida, porque yo he tenido siempre a la edad que tengo, que son 33 años, pero desde muy joven, siempre me ha llamado la atención la lectura de la palabra de Dios. Es más, estudié un poco más teología para irme introduciendo en esto. Pero siempre me he dado cuenta que la palabra de Dios, y creo que con la lectio, no es cualquier libro al que debemos coger, leer como si fuera una historia, sino que como dice Angélica, es un libro vivo, es eficaz, como lo dice en hebreo, y que se cumple la palabra de Dios. Entonces creo que para mí la lectio viene siendo más que un método, la voz de Dios escondida en la palabra, que nos hable en diferentes circunstancias de la vida, porque como dice Angélica, yo puedo leer un texto hoy, pero no es lo mismo que me dice dentro de un año en cualquier situación que yo me encuentre. Entonces creo que la lectio acompañada de la meditación, es ir encontrando para mí esa voz de Dios que está oculta en nuestros corazones. O sea, para mí Dios, más que escucharlo a través de un cura o a través de una charla, está escondido en mi corazón. Y creo que cuando profundizamos en la lectio y meditamos y esa palabra la rumeamos, encontramos la respuesta de Dios o la voz de Dios que nos habla. Entonces, para mí ha sido una experiencia muy bonita en la práctica de la lectio divina, porque viene a concretizar lo que siempre he pensado, que la palabra de Dios no debe ser leída deprisa, no debe ser leída como una historia que quedó en la historia, sino un libro sagrado que merece su respeto y que por eso es que la lectio nos invita a llevarlo por pasos, la lectura por pasos, primero meditarla, contemplarla, leerla, un diálogo con Dios personal, y ahí es donde vamos encontrando la profundidad del mensaje que el Señor nos quiere transmitir a cada uno de nosotros. Esa ha sido mi experiencia durante este tiempo que la he profundizado más. Agradezco a Macarena la invitación que me hizo también a conocer un poco más del Santo Nombre, porque
sentía que era eso lo que necesitaba. O sea, yo sabía que de la existencia de la Lectio, pero practicarla así, como la estamos practicando nosotros, no lo había hecho así a cabalidad. Y creo que ha sido una experiencia muy bonita y quiero seguir aprendiendo sobre eso. Creo, Bueno, un segundín, Maca, diferenciar dos cosas. El método, que creo que es necesario, igual que hay un método para entrarte en el silencio, quitarte los ruidos que traes, sentarte, cómo uno se coloca. Hay mucha tradición al respecto, ¿vale? En cuanto a la meditación, pero el método que incorpora la Lectio, lo único que hace es propiciar la lectura. No es más ni es menos. O sea, es como recitar el mantra, muchas tradiciones la han traído. O sea, no, el método es el método, pero el fin es lo que buscamos, que es el diálogo. O sea, hay que diferenciar mucho eso para no quedarnos con el método que posiblemente cuando llevemos años lo abandonaremos. Uno cuando cruza, uno necesita para cruzar, lo oí hace tiempo, para cruzar a la otra orilla necesita una barca, que es el método, pero cuando llega al otro lado de la orilla y se supone que la otra orilla es el sitio bueno, no coge la barca y se la lleva a atravesar el otro lado, ya la deja allí y estás en la otra orilla. Empiezas un nuevo sitio. Y creo que hay que tenerlo muy claro las virtudes del método, pero que no es más que un método. Así que, por aclararlo. muy Gracias. bien. Pues yo tengo también muy poca experiencia, como Rosa, vamos, yo he empezado aquí, había oído hablar de la Lectio, pero no había hecho nunca. Y además tengo bastante desconocimiento de las escrituras. Y incluso también pues un conocimiento de la figura de Jesús, pues de eso, del colegio, de cuando vas a catequesis, pero no, ese conocimiento no había madurado. Entonces, creo que me hace mucha falta y escuchándoos a los que lleváis más tiempo, la verdad que inspira mucho y entran ganas de continuar porque, claro, es mucho más que una lectura, es mucho más. Y eso es en lo que vamos a estar profundizando pues toda la tarde, cómo lo hacemos mucho más que una lectura y cómo podemos llegar a escuchar con el corazón. Así que, nada, con muchas ganas. Ronin, no sé si tienes más Bueno, preguntas. más que todo era nuestra experiencia y el efecto que ha tenido en nuestra vida, porque el resto pues ya hay un vídeo aparte sobre la explicación de la forma de hacer la lectio, los pasos y eso. Así que creo que lo más importante aquí era qué efecto ha tenido en nuestra vida y cómo lo estamos llevando. Muy bien. Vamos a continuar ahora con Rosa y vamos a repasar un poco, bueno, pues cómo nos está yendo en casi 2 meses de andadura de la lectio que lleva el Santo Nombre. Y bueno, pues si sale también alguna cosa que podamos mejorar, pues estupendo. Cuando quieras, Rosa. Muy bien, buenas tardes. Bueno, yo primero quería preguntarte, Marco, cómo surge la idea de plantear esta actividad a la Fraternidad del Santo Nombre. ¿En qué momento y cómo? Bueno, no tengo muy marcados los tiempos. Sí sé que me sucede habitualmente que cuando algo me apasiona y tal, pues voy pregonándolo, ¿vale? Eso no... Y esto es algo de que me ha sucedido con la lección, no sé, lo veía tan claro que mi entrada al silencio necesitaba, o sea, tenía ese anhelo, entonces como lo descubrí, en mí era, wow, esto es la leche, entonces no me lo callaba para mí, ¿no? Y en alguna reunión lo comenté con Mario y un poco él ha sido el que más me ha ido alentando y sí que yo al principio era muy reacio, ¿no? Porque sé que la lectura puede ser a veces fuente de conflicto, ¿no? Dependiendo del nivel donde accedamos, puede traer conflicto. Entonces, entre eso y que mi nivel tampoco de conexión y de aprendizaje ya es muy elevado, pues me daba miedo.
Y como dije en el vídeo, en uno de los vídeos, pues cuando encontré la palabra facilitador, me ayudó mucho y era nada, propiciar esto para que se pueda dar, ya está. Y ante cualquier problema que pueda surgir o incertidumbre, bueno, ya acudiremos a los eruditos, ¿no? A que nos intenten dar luz sobre lo que no entendemos. Así que así fue, así fue. Bueno, pues de cualquier manera, muchas gracias porque nos va a venir muy bien a todos los que nos estamos apuntando a esta nueva experiencia. Si una pregunta que surge, por lo menos a mí, creo que a más gente, es que si definimos un poco la lección como una relación directa, personal, íntima, con Jesús, ¿por qué te parece que es mejor hacerlo en grupo? ¿Qué cosas buenas le ves a hacerlo en grupo? Yo creo, no sé si a vosotras os ha pasado, Ronnie, que cuando uno empieza a regustar el silencio, intenta buscar su ermita, ¿no? Intenta aislarse, ¿no? La tendencia es irte solito, ¿vale? Y creo que es necesario, ¿no? Yo creo que hay una parte individual que no la podemos soltar, pero a su vez creo que Dios propicia el grupo. O sea, yo creo que solos íbamos a poder crecer muy poco. No sé vuestra experiencia en estas cosas, pero creo que el grupo, aparte de cohesionarnos, nos garantiza un tiempo de camino, ¿no? Al estar en grupo, el compromiso con el grupo, la amistad con el grupo, va propiciando eso que a lo mejor al estar solo nos costaría mucho más, pero teniendo en cuenta que esto es una tarea individual, o sea, que igual que que alguien que corre, yo habitualmente lo hago, tú puedes correr en grupo y te ayuda el grupo, pero el que tiene que poner las piernas eres tú, el otro no las va a poner por ti. Y es eso, no sé. Quizá Pues va sí, por tiempos y tal, pero yo creo que es perfecto la unión entre lo individual y lo grupal. sí, yo suponía que era algo así, que era para crear también un cierto compromiso de no dejarlo pasar, porque bueno, te has comprometido con un grupo, tienes que hacerlo. Y me parece muy buena idea, me parece una idea estupenda, Marco, porque implicarnos con otras personas es siempre importante. Y en estos caminos ayuda mucho ir acompañado, la verdad. También la visión, ya lleváis semanas y muchas veces Sí, sí, sí. la visión de otros dices, yo no había pensado en esto. Sí, a mí me parece eso también, lo que ustedes dicen les encuentro toda la razón y también eso, ¿no? Me ayuda mucho a ver la riqueza que el otro tiene. Vieron que la palabra está comparada con el pan y a veces uno come el pan solo y a veces lo come en familia y está bueno. Qué bueno. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, pues yo en lo personal, a mí me parece, comparto lo de Marco, que la lectio es algo personal, ¿no? En el que es necesario el silencio de cada uno. Pero que aparte para mí los grupos viene siendo como una motivación, como decía cada uno de ustedes, a caminar juntos, a saber que hay otras personas haciendo lo mismo y eso como que te motiva a hacerlo, pero cuidado en caer en la obligación, porque muchas veces podemos hacer esto porque de cumplir, porque en el grupo hay que hacerlo en la semana, mandar el audio de la rumia de la semana, entonces muchas veces podemos caer en el error de quererlo hacer por salir del compromiso. Entonces hay que saberlo equilibrar. La parte íntima, personal de la lección y la parte comunitaria también saberla equilibrar. Pero sí para mí es muy importante porque a la vez me motiva a saber que hay más personas haciendo lo mismo que yo y al escuchar también la experiencia de cada uno pues enriquece y lo que me dice a mí también le puede decir de otra manera a otro la lectura de la semana y creo que eso para mí es muy importante saber que hay un grupo que también está caminando juntos y que estamos creciendo como una planta cada uno.
Pues sí, muchas gracias, llevas razón. Incluso y comentaba otra persona en la reunión de grupos que también lo que nos dicen nuestros hermanos de Lectio puede ser un mensaje que nos viene de Jesús también, que nos habla a través de los hermanos. Siempre hay que estar un poco atentos a la escucha de los demás. Bueno, Marco, ahora ya están los grupos hechos que se hicieron de forma aleatoria y están como están. Una vez que ya están hechos, ¿tú crees que hubiera sido mejor que hubiera habido algún criterio para hacer grupos más homogéneos, bien por la práctica que hubieran tenido, por los conocimientos previos o incluso por los usos horarios donde viven para podernos poner un poco de acuerdo en las reuniones? ¿Cómo lo ves? Pues como era algo que nacía de nuevas, la verdad que solo me planteé un poco el tema de los niveles, ¿no? Que podía alguien tener un poco más nivel que el resto. Pero lo vi en clave de ayuda, ¿no? Que esa persona podía ayudar y seguramente iba también a poder beber de la visión de los demás, que iban a tener una mirada más limpia, ¿eh? Porque muchas veces cuando vas entrando en las cosas empiezas el factor de complejidad y empiezas a mirar demasiadas cosas y te pierdes lo esencial. Pero yo creo que los grupos, primero, nacieron invocando al espíritu, que fue el espíritu del Paráclito y el Zoom, que juntó a cada uno, no fueron nada dirigidos. Y creo que, joroba, se han conformado bastante bien. Es lo que yo llamo lo de la riqueza del charco, ¿no? Que el Santo Nombre se nutre mucho de América y de España y está muy, son grupos muy heterogéneos y eso ayuda. Incluso hay diferencias entre Argentina y Colombia. Yo lo veo así y en fenomenología, que también los hemos conformado, para mí es fuente de riqueza. O sea, para mí es fuente de riqueza y hace ver todo con otro cristal diferente, que quizás lo viésemos teniendo el mismo nivel o siendo homogéneos. Sí que creo que, pero ya a futuro, que cuando esto tenga su andadura de 1, 2 o 3 años, quizá haya que replantearse algo. Un poco que hacer otros tipos de grupos. Pero bueno, por ahora estamos donde estamos en esta etapa, no pensemos en la siguiente. Muy bien, o sea que merece la pena que tardemos un poco en ponernos de acuerdo en el horario para que nadie le pille de madrugada. Sí, nuestro y mayor esas hándicap, cosas, ¿no? sí, nuestro mayor hándicap. Sí. Vale. Sí, a mí me ha pasado ahora con una reunión que no había manera y sí que a lo mejor media hora pues le supone al resto menos esfuerzo, así que está bien pensar en los demás. Muy bien. Y bueno, ya llevamos de andadura poco tiempo, no, yo creo que no llega a 2 meses, y ha habido ya una reunión de contacto entre los facilitadores para ver cómo iban los grupos. ¿Qué cosas se han planteado fundamentalmente ahí, Marco? ¿Qué dificultades o qué apreciaciones, qué consejos? No sé, danos un poco la idea para que los demás lo conozcan también, cómo va. Ha salido algo que yo no contemplé, que es que algunos grupos se reunieron inmediatamente. No lo contemplamos y yo creo que es bueno, o sea, no haberlo propiciado creo que pudo ser un error, ¿no? Porque hubiese dado más cohesión a los grupos, ¿no? Al principio, por lo menos, haber perdido una semana en por lo menos vernos las caras, presentarnos, nos hubiese ayudado. Así que los próximos grupos pues tendrán esa indicación, que como todo, por lo menos yo lo vivo así en el Santo Nombre, es una indicación y luego el grupo que ejecute lo que ellos vean más propicio. Eso por un lado. Luego también surgió el tema de la formación, ¿no? Hubo gente que decía que la formación que con lo que teníamos era suficiente, y alguien que demandaba más. Pues a lo mejor en un futuro
pues hay gente, yo por ejemplo me siento un poco con la necesidad de ahondar un poco más, pero no quiere decir que todo el mundo lo haga, así que a lo mejor en un futuro pues sale un grupito chiquitito que se formará más, pero yo no creo que sea esencial. Luego pues habló de otras lectios, se habló también de otras etapas que creo que con el tiempo pues iremos adaptando y mejorando lo que tenemos. Pero bueno, en principio la gente estaba contenta y bueno, quizá algunos iba cohesionando el grupo y quizá tendían un poco a hacer algo ya de forma grupal, que creo que es muchas veces lo que nos pide el espíritu. Así que, pero bien, no sé vosotros cómo lo vivisteis, los que estuvisteis allí. Bueno, a mí me parece, claro, prácticamente lo mismo que tú y falta un poco esto que comentas ahora, la posibilidad que por lo menos en mi grupo surgió y luego en la reunión de grupo se habló también, de reunirnos para hacer una lección conjunta. Eso podía ser una de las reuniones. O juntarnos también una vez al mes o cada 15 días o cuando nos pudiéramos los 4, para comentar un poco las lecciones que habíamos hecho hasta ese momento. O sea, 2 tipos de reuniones que entiendo que si nos ponemos de acuerdo los 4 para juntarnos un día y hablar un poquillo, pues no hay ningún problema. Pero lo de la lección en grupo sí que creo que es algo que se podría plantear desde aquí, no desde el grupo, sino desde el grupo grande, desde la fraternidad. Lo vamos a ver en la última parte, Rosa, Sí, ahondaremos, Sí, ¿no? la posibilidad. Por eso, pues yo creo que poco más tendría ya que si tienes alguna aportación más, Sí, yo aparte de estoy esto, revisando las notas que tomé en la reunión y más o menos por ahí va. Sí que creo que la última parte, la contemplatio, es la parte más difícil, ¿no? Quizá haya dos fases. Conectar primero con la palabra, porque lo que nos hace la palabra al principio es que no nos entra y nos parece un aburrimiento, por eso quizá a veces necesitamos de textos más largos, pero a la vez hace que si pasamos esa primera etapa, empecemos a regustarla, ¿vale? Y luego quizá lo que va a haber que salvar, no sé cómo lo veis vosotros en los grupos, es que sepamos tener siempre presente la lectura a través de la semana, ¿no? Que es lo que se intenta en la última parte de la lección, ¿no? En la contemplatio, ¿no? Tenerla siempre presente, igual que tenemos presente el santo nombre de Jesús en nuestro corazón, siempre estamos pensando en la presencia, pues a la vez, paralelamente, que la palabra nos vaya, no sé, como si tuviésemos una radio encendida y nos va resonando durante toda la semana. Yo creo que ese tipo de acción es difícil, no lo sé, igual que cuando entramos en esto que nos gusta tanto, que es el silencio, creo que explicarle a alguien que no ha vivido el silencio, explicárselo, creo que es difícil. Es difícil hasta que uno dice, es esto. ¿Sería la rumia eso, Marco? Sí, la rumia, tenerla presente. Me gusta que esté siempre ahí, ¿no? Como cuando Mario habla de la presencia, ¿no? Estar en presencia, saberse, ahora que estamos, ¿te acuerdas en fenomenología hablando sobre cuando uno se nota que está inquieto? Pues igual que uno empieza a notar esas cosas y también notar que no estamos escuchando la palabra, ¿no? Y traerla, ¿no? Evocarla, traerla, rumiarla. Para mí eso es lo más difícil, porque además lo que tú dices, estamos en fenomenología y la parte del testigo y de estar atentos es muy, muy importante.
Luego, quieras que no, el Evangelio del día yo lo suelo, o lo leo yo, o si estoy en la oración, lo oigo también. Más luego el de la semana, y yo reconozco que ahí, y luego, pues que se me olvida todo también. Entonces, a mí la rumia es lo que me está costando bastante. Quizá la También tengas llevo que muy hacer poco tú un tiempo. audio. Sí, sí, quizá tengas que buscar tus métodos para que la puedas sacar. No sé, a las 12 de la mañana volverla a leer, a las 5 de la tarde, no sé. Hay métodos para intentar que aflore. ¿Tú haces algo o hacías al principio algo en especial o alguno de vosotros, los que lleváis más tiempo? No, yo A le mí iba se a me pasa lo preguntar a mismo que a Mario, ti. Mm. perdón, le iba a Angélica. preguntar a Marco, Mm. porque vos has dado ejemplos, Marco. Creo que cuando te anotas la palabra o si no, cuando la Ujú. recuerdas y además habías dado ejemplos de cómo traías a lo cotidiano, a lo pequeño de cada día, eso que te había surgido, Ah, vale, vale, sí, sí, porque sí. eso fue muy lindo, ese aporte y esclarecedor. Sí, he descubierto que está la palabra que vemos a primera vista, ¿no? Pero luego hay algo que uno de los evangelios hablaba de lo pequeño siempre Jesús, lo pequeño y lo grande, lo pequeño y lo grande, lo pequeño y lo grande. Y eso ha ido resonando en mi cabeza y en el corazón. Y sí que es cierto que muchas de las cosas que plantea Jesús, decimos, esto es un imposible, tipo, deja todo y sígueme, o de las últimas que he leído, que era la de cuando hagas un banquete no invites ni a tus vecinos, ni a tu familia, invita a los tullidos, a los ciegos, a la gente pobre. Claro, yo no me veo invitando hoy por hoy al banquete a esa gente, ¿no? No me veo y cuidado que veo que Jesús lleva razón. Entonces, no empiezo por lo grande, me voy a lo pequeño. Entonces, en lo pequeño de la semana, en lo pequeño es, por ejemplo, alguien que a mí generalmente no hay personas que me caigan mal, pero sí que hay con las personas que te entienden mejor o quieres estar más a gusto con ella y otras menos. Pues sí que dije, pues voy a lo pequeño. ¿Y lo pequeño qué es? Pues invitar a esa persona a charlar más, a acercarme más de lo normal y esas cosas se pueden dar y a la vez me encajaba porque decía Jesús, y que no te lo puedan pagar. A ti cuando alguien te cae bien, a ti estás a gusto con esa persona y medio te lo está pagando en ese sentido porque los dos es recíproco, ¿no? Pero cuando alguien que no tienen mucho feeling, tú no te sientes pagado porque en cierta medida hay cierto rechazo. Entonces eso de lo grande, lo pequeño y traértelo a la práctica diaria, creo que hace que la lectio se encarne mejor en tu vida, se haga más individual, con ejemplos concretos, ¿no? Hablaba alguien, creo que era Olga en las reuniones, hablando de que tener una acción, ¿no? Una práctica como fenomenología, tener una práctica semanal, ¿no? Y tú lo vas viendo en tu día a día, sí. Qué Sí, bueno, eso creo gracias. que hace que la palabra día a día se encarne, baje a tierra, Mm. porque si quizá repito eso que vos decías, tengo que invitar, ¿qué significará invitar? Eso es lo que me quedó en la lección, supongan. Y Mm. tengo que invitar a aquel que no me va a agradecer, ¿qué es eso? Y de repente el espíritu sopla con una iniciativa de ese orden, es porque la palabra ya está bajando y se está rubiendo al mismo tiempo, me parece muy esclarecedor. Y luego irás a lo mayor, que quizá alguno de nosotros invite y haga ese tipo de banquete. Yo hoy por hoy no me siento capaz. Muy bien, Bueno, y yo una última salgo. cosa, sí, una última cosa, que ahora Sí, que has hablado Rosa. de los textos, Mm. quería preguntarte, porque en mi grupo salió, estos primeros textos hay algunos que son excesivamente cortos y que no nos hablan de cuándo nace Jesús, pero no está Jesús todavía, digamos, en activo, dándonos el mensaje él directamente. Nos hablan de cómo empieza su vida, ¿no? Y esto hay algunas personas que les cuesta mucho trabajo, no les llega
algunas personas, en una Sí, sí. concretamente, ¿no? Entonces, me gustaría que nos explicaras por qué utilizas estos textos, porque creo que tú lo tienes muy claro, por qué estás utilizando estos textos, para que lo supiéramos todos y nos llegara a todos la misma información y viéramos que tiene un sentido hacerlo así, aun con textos cortos y algunos que son una mera información. Él nació en Belén, no sé, que es un texto que no, es como si lees una noticia en un periódico, sin más. Sí. Hombre, los primeros textos comparto que son más áridos. No recuerdo cómo llegó a mí el libro de Juan Leal. No lo recuerdo. Lo que sí que recuerdo es cuando lo abrí y vi que los textos no eran muy grandes, me cuadraba con lo que yo empezaba a hacer. Creo que unos textos muy largos lo que va a hacer es que no los memoricemos y nos cueste mucho trabajarlos en nuestra cabeza. Creo que cuanto más pequeño, que no tienen que ser los típicos Koan, Zen, pero se les parece, uno los puede ir trabajando bastante, desmenuzando, y creo que casaba con esa idea de en una semana exprimir al máximo todo lo que el texto te dice, aunque hay algunas semanas que uno puede estar seco o 2 semanas que uno va a estar seco, ¿vale? Y yo creo que este memorizar y este traértelo a ti hace que habite más, o sea, te los traigas dentro de ti, porque muchas veces, no sé, hemos oído los textos y sí, los tenemos en la cabeza, pero no han bajado. Yo Y creo que ahí está la clave. puedo aportar una cosita que para Claro. lo que quizá para uno puede ser muy árido, como una mera información, por ejemplo, no es el caso mío, porque los evangelios de la infancia me resultan como más fáciles, por decir, entre comillas, de recibir en el corazón que otros, que son de cuando la vida pública. O sea, todo depende, no solamente de la persona, sino también de lo que el espíritu va haciendo. Y en este caso, vamos al ejemplo práctico. Yo esta semana, en la lectio que tenemos en el grupo, tenemos de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo, que es cuando le dice a José que se vaya al desierto. Esa frase a mí me ha dicho tanto, tanto, porque yo me imagino en un desierto muchas veces. Y digo que el desierto, ahí llego como a la certeza de que ahí escucho la voz del Padre. De Egipto llamo a mi hijo, ese hijo termino siendo yo. Pero por eso, cada uno, yo no estoy haciendo ahora ni una, ¿cómo decir?, reflexión, sino simplemente cómo a mí me ha pegado y cómo puede una cosa que es una mera información para otro puede ser muy luminoso y muy consolador. Bueno, Y pues los yo primeros, Ronnie, sí, habla. quería aportar algo breve. Cuando a mí me parecen los textos muy áridos, porque hemos tenido en una semana un texto de una línea, y en el momento no me dice nada, pues yo busco para la rumia de la semana investigar más, o sea, no solo quedarme con la Biblia, sino que investigo el contexto histórico, por qué lo dice, busco textos paralelos que en la Biblia los tenemos también, otros textos paralelos que nos llevan al Antiguo Testamento, y voy formando mi rumia de todo lo que voy leyendo y entiendo el contexto no solamente de la parte del Evangelio, sino de lo que acontece a su alrededor, del escenario que pinta a su alrededor. Ahí también hay un mensaje oculto. Entonces yo lo saco de ahí. No me quedo simplemente con la lectura, sino que busco textos paralelos e investigar el contexto histórico. Si me habla de un momento determinado en el que está Jesús, supongamos que en la presentación en el templo, pues leer bien por qué en la tradición judía se hacía todo eso, y así voy sacando mi rumia de la semana. Y creo que un punto que han dicho muy importante es acompañarla con una práctica. Y creo que ahí lo vamos haciendo más eficaz. Es lo que quería aportar. Bueno, a mí de los primeros textos lo que voy a decir es, ahora que hago memoria, tengo mi libretilla que hacías mención, Ángela, pero de los primeros textos
me los traía a mi vida y decía, Jesús no se fue de su tradición. Él seguía, él iba al templo y me veía en mi vida y no te vayas mucho de tu tradición. Y eso que sabía que su mensaje iba a ser muy potente. Pero mucha de nuestra, por lo menos mi tendencia es, pues vete al Zen, vete a las cosas que ahora están pegando de otra manera y a lo mejor las puedes descubrir, pero no, lo veía que no, quédate en la tradición, sigue en la tradición y ya verás los cambios. Y veía que Jesús estaba en la tradición. Y son esas cositas que nos van conformando y trayendo la Lectio a una clave individual, a una clave personal. Si es que no hay otra, si es que nos está hablando a nosotros. Muy bien, pues unas claves muy interesantes de lo que llevamos nada más que con 2 meses escasos. Imaginaos cuando llevemos un año. Vamos a ver, por último, ya un proyecto que parece que se va cociendo, que va surgiendo de las conversaciones, de la práctica que estamos realizando, de lo que nos gustaría. Y sería pues pensar en una lectio comunitaria, es decir, una lectio posiblemente por Zoom, conectada, de todos los que estamos participando en algún grupo de lectio. Entonces, Angélica, pues venga, vamos a darle un poquillo, a ver qué sale de aquí. Bien, bueno, de lo que hemos estado hablando, que ya lo mencionó Rosa también, es esta, no sé, ganas que han surgido de algunos participantes de tener una lectio grupal y comunitaria, distinguiendo grupal en los pequeños grupitos, comunitaria de todos los grupitos haciendo lectio, para hacerlo algo más personalizado, una riqueza mayor todavía, ¿no? Entonces yo pregunto, para comenzar por lo comunitario, vamos a decir, o sea, hablando de los grupos, de los grupitos, todos juntos, ¿qué propuestas hay, Marco? ¿Cómo te parece que puede ser? Y bueno, después si algún otro se acuerda también, porque ha sido un poquito hablado, puede aportar. Muy bien. Pues la lectio comunitaria, pues hay ese anhelo de todos por hacerla, ¿vale? Y hay un impulso ahí. Yo voy siempre de forma cauta acercándome a ella porque creo que uno de los grandes escollos que debemos salvar es la puesta en común, ¿no? Lo que el Espíritu nos ha dicho, ¿no? Porque al ser tantos, creo que hay que hacer un poco de pedagogía antes y saber cuánto tiempo tenemos, qué debemos de aportar al resto de las personas implicadas, que no nos pongamos directamente a hablar minuto tras minuto de cosas generales. Yo creo que debemos de ir todos caminando hacia qué debemos de aportar en ese tramo de la lectio. Pero salvando eso, que creo que se puede salvar con cierta pedagogía y con cierta experiencia todos, ya lo hablábamos tú y yo, creo que es coger los 4 momentos, ir jugando con ellos, ir viendo cómo debe de ser dinámico, porque al ser todo junto, por ejemplo, la lectura se puede hacer a 2 coros, ¿no? Durante 5 minutos, 2 personas lo van leyendo, la meditatio pues se puede colocar los textos para que los vean todos, o alguien se puede colocar a lo mejor alguna otra versión, más o menos que todos podamos hacer la meditatio, incluso podemos colocar algo de algún sonido para adentrarnos en la meditatio, que nos haga evocar la lectura que hemos tenido. No lo sé, son ideas como para hacer algo grupal y propiciar
la conexión. Y luego, pues la oratio no lo tengo claro, porque claro, es una oración comunitaria y a cada uno nos va a decir una cosa. Si cada uno de nosotros tenemos que hacer la oración, a lo mejor va a ser extensa. Y luego la contemplatio me surgía, ¿te acuerdas? Me evocaba como hacer algo mixto entre las oraciones, o sea, alguien que recite el santo nombre, nuestra jaculatoria, y de vez en cuando, y el eco, en vez de tener el eco, que es la réplica, ahí alguien citaría algo del texto. Perfecto, Y o sea, vuelves retomando. vas retomando el texto, tienes tu momento de silencio, el momento de la palabra, del santo nombre de Jesús, la evocación, y vuelve a traer el texto al grupo, ¿no? No sé, son propuestas que quizá haya que formalizarlas y Claro. ver qué cuaja o ver cómo se van haciendo las cosas, ¿sí? Y luego la colatio, creo que me lo habías dicho, yo siempre la había pensado detrás, al final, y a lo mejor creo que era que te decías de colocarla justamente detrás de la meditatio, antes de la oración, así a modo de Claro, sándwich. creo que habíamos hablado, si mal no recuerdo, suponte, a ver, como una tentativa, después se va, esto no es algo que se va a dar de esta manera, pero tentativamente habíamos visto un tiempo de lectura, como habías previsto, puede ser a dos coros, o dos, digamos, dos voces, ¿no? Que lea la palabra, una parte, otra, o sea, la primera parte una persona, después releer el Evangelio otra persona, dos lectores, digamos, después un tiempito de silencio meditativo, de que baje lo que cada uno, entonces todo el grupo está un poco rumiando un poquito la palabra recibida, y habíamos hablado, Marco, de esa compartida, que eso es lo que ahí te había sugerido, de una compartida como la que hacemos en los pequeños grupitos. Vieron que cada uno comparte brevemente, escuetamente, la resonancia. Obviamente que con Marco habíamos visto que no podía ser de todos los participantes porque no hay tiempo que dé, y como a modo de lucecitas alguno que otro, y después sería lo que vos planteabas, una oración contemplativa, o sea, no estamos siguiendo exactamente el método propuesto por Marco en el video, porque no creo que se pueda realistamente, No, pero el grupo sí de esta manera, ¿no? también buscar, sabemos que hay personas idóneas, a lo mejor alguien que sepa aterrizar, sintetizar todo lo que hemos dicho en la colatio, en la exposición, y con eso haga una oración común. No sé, sería bonito. No lo sé, son cosas que van surgiendo y habrá que armar una propuesta inicial y lanzarnos. Y lanzarnos, Exacto. que es algo difícil, que nuestra madre iglesia no lo tiene así. Entonces hay que tenerlo todo muy armadito un poco para que salga lo mejor posible y siempre estar propuestos a una modificación. No sé cómo lo veis. Perfecto. ¿Qué Incluso vos tal? habías dicho, Marco, al último, en la oratio contemplatio, Sí. que supónganse, vamos a ir al texto que vos decías, invitar al que está en el banquete, bueno, Sí. entonces repetir la frase, hacer silencio, repetir otra frase del Evangelio, hacer silencio. Eso sería lo que vos habías... Por ejemplo, y con el santo nombre, ¿no? Algo así como Y con esa- Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros o ten misericordia de nosotros. Y luego alguien puede citar, por ejemplo, cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos. Y silencio. Silencio y vuelta al santo nombre, silencio y otro. Bueno, no sé, quizá a lo mejor sí que resuena bien ahora y luego cuando nos pongamos a hacer chirría, no lo sé. No sé, hay que Claro. ponerse.
Claro, claro. Hombre, yo creo que es tan novedoso, Marco, que hay que partir de lo que dices, partir de una propuesta y ir viendo cómo se desarrolla. A mí me parece muy bonito lo que habéis planteado, la forma que lo habéis explicado ahora me parece que podría ser muy bonito, pero igual luego no nos sale bien así, pero no pasa nada, se cambia lo que haya que cambiar, Sí, pienso lo ¿no? mismo. Como Una decía pregunta. un formador que tenía, decía que luego la realidad es testaruda y ya está, va a ser va a ser nuestro Claro. crítico. Ronnie, Y esta propuesta es para hacerla también en cada grupo que tenemos, de los 8 grupos creo que son, ¿no? O Mm, de forma general solamente, o cómo vamos a llegar a Por eso concretizar. decíamos, Ronnie, que esta sería, esto es el abordaje de la general, ¿no? la comunitaria, ¿no? De Algo la comunitario. comunitaria, digamos, de la comunitaria, de todos los grupos juntos. Luego vendría, que ahora vamos a abordar eso con Marco, y antes de pasar a eso, Marco, te recuerdo una propuesta que vos habías hecho muy buena de, para esta lectio comunitaria, vamos a decirla grande, tener un repertorio de lecturas sencillas, no tan extensas, de manera que se pueda hacer un tiempo acotado, porque tampoco Sí, sí, podemos es estar... esencial. Tener un repertorio de evangelios, como tú dices, y a su vez que sean contundentes para despertar y propiciar eso. Hay muchos, Claro. así que vamos a poder sacar de ahí. No sé, lo suyo sería generar aquí pues un equipito y sacar ahí, hacer algo así como tener nuestro librito de cabecera primera con 10 o 20 y bueno, comenzar con esas, ¿no? Perfecto, perfecto. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta respecto a esta lectio comunitaria grande. No, quizá lo que ha dicho Ronnie es que sería la comunitaria grande, pero que luego, si los grupos quieren hacerlo ellos en presencial, también lo pueden hacer. El grupo pequeño también puede hacer lo que Sí, quiera. la pueden replicar por un lado, pero por otro también habían nacido, que era quizá lo que decías tú, Angélica, como otras propuestas dentro de los grupos. Reunirse para charlar, que ahora nos salía a nosotros en el diálogo que hemos tenido anteriormente, para charlar sobre las 2 últimas lecturas, las 3 últimas lecturas, no lo sé, quizá el grupo esté más Exacto. enfocado a ese lado de apuntalar cosas que comunitariamente no puedes, pero yo creo que si luego la comunitaria se consolida y tiene, yo entiendo que dentro del grupo se puede hacer, ¿no? Por eso, Replicarla a un nivel más pequeño. Yo creo que las dos cosas son potentes. Quizá la de explicar los textos y entablar un diálogo entre los miembros en comunitario iba a ser un poco carajal, ¿no? Bastante complejo, pero el grupo pequeño puede acoger las dos iniciativas. exacto, o sea, ahora yo quería circunscribir para no mezclar todo de todo, quería circunscribir lo general, más o menos está estas propuestas que hemos hablado entre todos un poco, y estaría lo del pequeño grupito que pienso es, por ser pequeño y por conocernos más y tener más interacción, ya puede ser como más familiar y más libre. Es decir, de repente, como dice Macarena, si les pega al grupo hacerlo de la general también, de repente, como dijo Rosa, que aportó que estaría bueno, quizá, que el grupo tome una lectio o 2 últimas lectios o 2 lectios determinadas con las conclusiones que cada uno ya metió en el WhatsApp y decir, qué lindo lo que vos dijiste, me enriqueció, ¿por qué lo dijiste? ¿Cómo llegaste a esto? ¿Qué te provocó? Bueno, todas estas cosas que podría ser ya no una lectio propiamente dicha, sino compartir alrededor de las conclusiones a las que cada uno llegó en su grupito, ¿no? O como Pero Ronnie que hacer dice que hace cosas y busca, pues enriquece al grupo, citará otras hay propuestas. Yo creo que ahí hay cabe mucho de eso. ese tipo de cosas, sí.
Me O como vos parece... dijiste al principio, Marco, que en los grupitos, allá había habido grupitos que se reunieron para verse las caras, conocerse, ¿por qué Sí. no? O sea, está bueno. Creo que hay como más libertad, menos andamiaje, porque somos chicos, nos coordinamos mejor. Lo que debe tener un poquito más de andamiaje es el grupo grande por ser tantos, ¿no? Sí. Muy Luego bien. sucede algo bonito que nosotros que estamos en el grupo de fenomenología va sucediendo, que es que nos vamos conociendo. Y sabes, posiblemente o intuyas que va a haber lecturas que al otro le van a pegar, le van a tal, y eso es muy bonito, ¿no? Respetar al otro y que el otro lo exprese. Yo creo que luego el caminar el grupo va a aportar mucho. Y el grupo le puede decir a un miembro, mira, ¿has visto esto? Alguien del grupo le puede decir, ¿has visto esto? Porque sabes que le interesa mucho a esa persona, que quizá en lo comunitario es más... No es tan personal, ¿no? Que se pierde eso. Yo creo que es muy bonita las dos propuestas del grupo y la comunitaria. Sí. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Pues me parece que no. Pues La nada, cuestión daros. principal es que el espíritu nos vaya aclarando. Eso es, Totalmente. eso es, eso es. Pero con nosotros en marcha ya, porque si no, no. Eso es. Di que sí, di que sí. Di que sí. Claro que sí, hay que ponerse en marcha. Muy bien. Pues daros las gracias a todos. Y bueno, pues si os fijáis, hemos ido como desentrañando un poco la experiencia que tenemos, nos hemos animado y vamos de un diálogo que empieza siendo individual, lo hemos montado en grupos pequeños y estamos pensando en pasarlo a un grupo aún más grande. Y bueno, pues entre todos aportando y viendo a ver cómo puede ser y cómo lo haríamos de la mejor manera. Lo que está claro es que queremos perseverar, que nos interesa, que queremos continuar, que llevamos poco tiempo y que esto va de menos a más clarísimamente. Entonces, bueno, pues muchas gracias y os animo y me animo a mí misma también, que falta me hace, a escuchar con el corazón. Muchas Y otra gracias. cosa, una última, Gracias, Maca, Maca. que cada uno tiene un oído único, porque cada uno tiene un corazón único. Eso Entonces, es muy enriquecedor. ponerlo en común. Sí. Muy bien, pues muchas Muy bien. gracias y buenas Muchas tardes. Muchas gracias. gracias. Muchas Adiós. gracias Gracias. a todos. Adiós, Muchas hermanos. gracias. Buenas tardes. Adiós. Chao.